Vamos a iniciar con el sermón del día de hoy. Quisiera pedirles por favor que abran sus Biblias en Juan capítulo 5. Vamos a estar estudiando especialmente del versículo 1 al versículo 9 y ahí nos vamos a quedar, así es que si quieren, tal vez vamos a sacar algunos otros textos del resto de la Biblia, pero si quieren abrir Juan 5, ahí es donde vamos a estar la mayoría del sermón. Y me gustaría comenzar, antes de orar, leyendo el texto. Así es que vamos a leer Juan 5, versículos del 1 al 9, que dice así. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. Pero ese día era sábado. Esta es la palabra del Señor. Acompáñeme en oración. Padre Santo, primero que nada, gracias por tu misericordia, tu gracia. Padre nuestro, gracias por tu palabra, por reunirnos aquí, por las comodidades que estamos teniendo, las sillas, el aire acondicionado, este micrófono que tengo aquí. Señor, que nada nos deje de sorprender como cosas que nos das mientras estamos en esta tierra. Y Señor, gracias por lo que escribió hace muchos años el apóstol Juan, que hoy todavía nos enseña muchísimo acerca de quién sos y de quién es Jesucristo y cómo el Espíritu Santo nos puede llenar para hacernos entender estas palabras. Entonces, gracias por Nexo, Señor. Te pido que tengas misericordia esta noche de nosotros y nos enseñes algo nuevo, nos confrontes con amor y nos ayudes a levantarnos de aquí y allá afuera tener un pensamiento bíblico en todo lo que enfrentamos. Doy gracias, Cristo, y ten misericordia de nosotros esta noche. Es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. Amigos, tenemos enfrente un texto lleno de verdades que yo creo que nos va a enseñar muchísimo el día de hoy y una vez más, como siempre, nos vamos a centrar en Jesús. Yo creo que es importante refrescar, por si acaso, el nombre de nuestra serie. Nuestra serie, en la serie de sermones en los que nos encontramos en este momento, le pusimos por nombre Para que ustedes crean. Y el propósito de esta serie, no sé si tenemos ahí arriba el afiche, el propósito de esta serie es estudiar las señales que el apóstol Juan registró en su libro. No por las señales en sí, sino por quién las hacía y lo que enseñaba acerca de su carácter, su ministerio, su testimonio y su predicación. Lo importante de estudiar estas señales es que sepamos sin lugar a dudas que Jesús es el Hijo de Dios y que al creer en su nombre podamos tener vida y vida eterna en conjunto con Él. Entonces, en este capítulo 5, en el que nos encontramos en el día de hoy, hay un nuevo comienzo, hay como un nuevo quiebre, por llamar así, en el ministerio de Jesús. Así como aprendimos hace como 15 días cuando estudiamos acerca de la transformación del agua en el vino, que en ese momento de esa señal hubo un cambio en el que Jesús comenzó su ministerio público y entonces ahí hubo muestras de poder y empezaron los milagros. En este momento hay un cambio también en el ministerio de Jesús. En este momento comienza un punto crucial en el ministerio de Jesús. Y es el rechazo de Jesús como el Mesías por parte de los líderes judíos, por parte de los líderes del pueblo de Israel, de los fariseos y de los maestros de la ley. Hay una hostilidad abierta por parte de todos ellos hacia Jesús. Y entonces les digo esto porque a partir de este momento, todo lo que leamos de Juan 5 en adelante, quiero que nos
que sepamos que todo lo que vamos a leer en Juan va a estar rodeado por este rechazo, por esta hostilidad que estaba recibiendo Jesús en este momento. Y esta señal que Juan deja registrada aquí, a los ojos de todos esos hombres, de los líderes de los judíos, de los líderes del pueblo de Israel, esta señal es una controversia. Y ya casi les voy a explicar por qué, pero podemos entonces empezar a encontrar confirmaciones o afirmaciones más bien que nos hace el apóstol Juan de boca de los maestros de la ley, como las que encontramos al final del texto, en Juan 5, versículos 16 al 18, que dice así: precisamente por esto, por la señal y por lo que sucedió en medio de la señal, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas sensado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Ojo esto. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Qué extremo, qué fuerte. Ahora, no quiero que cuando leamos esto dudemos y nos cuestionemos como qué extraño que estén hablando de muerte, pero no era este el Hijo de Dios. Y yo lo que quiero es que no dudemos que todo esto que estamos leyendo es parte del plan de salvación de Dios. Aunque a nuestros ojos humanos las cosas que a veces leemos no nos parezcan plan del lenguaje, parte del plan de salvación de Dios. Y ojo esto, quiero que tal vez Nico, si puedes dejar ahí arriba Juan 5, del 16 al 18. En el lenguaje original, la palabra que se utilizaba cuando dice que los judíos perseguían a Jesús, se refería a una persecución persistente, a una persecución constante, una persecución necia. Y dice que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. O sea, no solo querían exhortarlo, no solo querían reprenderlo, no solo querían decirle que parara lo que estaba haciendo, no, lo querían matar. Y no solo querían matarlo, sino que dice que redoblaban sus esfuerzos, o sea, realmente se esforzaban por matar a Jesús. ¿Y por qué? Por la verdad más grande de todas, que ellos mismos decían. Porque Jesús llamaba a Dios su propio Padre. Y con esto Él se hacía igual a Dios. ¿No les parece como demasiado poderoso como el contraste? Porque realmente eso era lo que Jesús quería hacer cuando hacía sus señales. Ya se los dije ahora al principio. Jesús lo que quería era demostrar con su ministerio, con su testimonio, que Él era el Hijo de Dios y que Él era igual a Dios, porque Él era Dios. Entonces, exacto, eso era exactamente lo que Jesús quería lograr, que Él podía llamar a Dios su propio Padre y que con eso Él se hacía igual a Dios, para el bien de aquellos que lo aman y creen en su nombre y para el castigo y la perdición de todos aquellos que lo rechazan. Pero el objetivo de Jesús se seguía cumpliendo. Yo espero que al final de esta enseñanza, y es mi oración, todos los que estamos aquí estemos no del lado de los judíos que rechazaban y querían matar a Jesús, sino más bien del lado de aquellos que, como dice Juan 1, recibieron a la luz que es Jesús y se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Vamos a ir poco a poco con entonces el texto, ya sabiendo este contexto de que aquí hay un cambio en el ministerio de Jesús. En el versículo 1, podemos ponerlo ahí arriba, Nico, porfa, y si quieres lo puedes dejar ahí un ratito. En el versículo 1, Juan nos da el contexto para ubicarnos en el momento de la historia en el que sucedió esto. Dice que Jesús se encontraba algún tiempo después de vuelta en Jerusalén. ¿Y por qué digo de vuelta? Porque ya Juan nos había hablado de que Jesús había estado
en Jerusalén, y esto lo podemos encontrar en el capítulo 2, en donde Jesús lo que tuvo fue una confrontación grande contra una cantidad de gente bastante grande cuando llegó al templo y se encontró que estaban vendiendo bueyes, ovejas, palomas y que había gente cambiando dinero. Y eso era un desastre. Y dice la palabra del Señor que Jesús se enojó, que hizo un látigo y que botó las mesas y regó las monedas por todo lado porque dijo que estaban convirtiendo el templo, o sea, la casa de su padre, en un mercado. Esta fue la última vez que Jesús había estado en Jerusalén. Y entonces ahora Juan nos vuelve a decir, algún tiempo después, vuelve Jesús a estar en Jerusalén. Y otra vez vuelve Jesús a Jerusalén cuando hay un montón de gente. Hay un montón de gente, porque Juan nos da una señal ahí en el versículo 1 y dice que había una fiesta de los judíos. No se especifica cuál fiesta era, seguramente para el apóstol era indiferente que nosotros supiéramos cuál fiesta era, pero lo que sí sabemos es que tenía que ser una de estas 3 fiestas que se describen en Deuteronomio 16, versículo 16, que dice así: 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Entonces, por eso es que digo que Jesús llega a un momento en Jerusalén donde había un montón de gente, porque lo que dice es que tenían que ir, ¿quiénes? Todos tus varones. Ahora imagínense, llegaban todos los varones de Israel, más sus esposas, más sus hijos con los que tenían. O sea, porfa, hagámonos la imagen, era un desastre de personas. Era como ir, no sé, no voy a decir eso. Qué madre. Estaba repleto, dejémoslo ahí. Jesús entonces se dirige, como dice el segundo versículo de Juan 5, del 1 al 9, exacto. Jesús entonces se dirige a un estanque que se encontraba junto a la puerta de las ovejas. Quiero explicarles esto. En el tiempo de Jesús, todo Jerusalén estaba rodeada de un muro, que de hecho este muro se construyó en la época de Nehemías, que encontramos en el Antiguo Testamento. Todo Jerusalén estaba rodeado de un muro y ahí había una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. Y en ese tiempo también, en el tiempo de Jesús de Jerusalén, dicen los estudiosos que habían algo a lo que se le llamaban los santuarios curativos, los cuales eran baños públicos que eran bastante comunes, en donde la gente iba no solo a limpiarse, sino que también iba a adorar a deidades o dioses populares que eran conocidos por sus poderes curativos. Por eso era que eran santuarios curativos. Ahora, ojo que dice dioses, entre comillas, porque esos dioses eran dioses falsos, no eran el único Dios que estamos estudiando aquí, que merece toda nuestra adoración, toda la honra, todo el poder y toda la gloria. Eran otro tipo de dioses y se conocían por tener poderes curativos. Y uno de esos santuarios curativos era este estanque que se llamaba Betzatá o Betesda, dicen algunas otras traducciones. Y este estanque estaba compuesto por 2 piscinas que tenían el tamaño de un terreno de fútbol, de una cancha de fútbol, y con una profundidad de aproximadamente 6 metros. O sea, quiero que utilicen la imaginación, eran gigantescos. Y los pórticos eran como telas, que lo que hacían era que producían sombra para que las personas que estaban rodeando esos estanques no estuvieran únicamente bajo el sol, sino que estuvieran bajo la sombra. Versículo 3 nos dice que era costumbre que alrededor de este lugar gigante, imagínense 2 canchas de fútbol gigantes, y dice el versículo 3 que era costumbre que muchos enfermos, o sea, ciegos, cojos,
y paralíticos estuvieran tendidos alrededor de ese lugar, tirados. Ahora, y aquí no me voy a detener mucho tiempo, pero creo que es importante. Si ven sus Biblias, y si no lleguen a sus casas y lo revisan, en sus Biblias hacen un salto entre el versículo 3 y el versículo 5. De repente vamos leyendo y vemos que el versículo 4 no existe. Esto se debe, es una explicación fácil, aunque a veces nos sorprenda. Esto se debe a que en los manuscritos originales en griego, este versículo 4 no se encontraba. Fue agregado más adelante en los primeros siglos para ser utilizado como una mejor explicación de lo que encontramos al final del versículo 7, que dice: no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Les digo que es extraño, pero es sencillo. Recuerden que la Biblia que tenemos el día de hoy en español ha pasado por muchas diferentes traducciones de idiomas. Pero lo que podemos tener la certeza es de que estas Biblias se aproximan lo más que se pueda al texto original que estaba en griego. Entonces, por eso, por respeto a esos textos originales, en nuestras Biblias, usualmente ese versículo 4 se encuentra abajo como una nota de pie de página. Eso no sucede, por ejemplo, en la Reina Valera, si más no me equivoco, porque la Reina Valera fue traducida con un texto que sí incluía este versículo. Ahora, importante, porque yo he estado aquí y les he dicho que esta es la palabra de Dios y que aquí tenemos todo lo que necesitamos para tener vida eterna. Si nos ponemos a pensar el versículo 4, en realidad no nos suma ni nos resta para entender la explicación que tenemos de todo el capítulo 5 del 1 al 9. Es como un agregado, es como una ayuda. Y muy probablemente en ese momento también hubo una ayuda. Y algún escriba lo metió para que se pudiera explicar el versículo 7. Pero aprovechémonos del comentario de pie de página y lo voy a tener ahí arriba. Muchos, ya expliqué que a eso se le llamaban los santuarios curativos, habían muchos enfermos que estaban ahí y lo que estaban haciendo era siguiendo un mito antiguo de la época, una superstición, está bien dicho, ¿verdad? Una superstición. Entonces esto es lo que dice: porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba al agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento, el primer enfermo que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Esto es una superstición y les voy a explicar por qué. Porque en la palabra del Señor encontramos otros encuentros entre un ángel del Señor y un ser humano. Y cuando existe esta interacción, no es un momento aleatorio, no es de vez en cuando, usualmente es un momento específico. Pero no solo es un momento específico, sino es que es un momento que trae la gloria total y completamente para Dios. No es un momento, insisto, aleatorio, no es algo que no se sabe por qué está pasando o que puede ser que vuelva a pasar, ¿verdad? Como, si yo me encontré con un ángel del Señor en este parlante, me voy a quedar aquí porque en algún momento me voy a volver a topar con un ángel del Señor. Y le cuento a todos ustedes que yo me topé al ángel del Señor ahí. Y ustedes empiezan a venir para esperar que el ángel del Señor se aparezca ahí. Eso no es bíblico. Eso es diferente a las interacciones que habían entre un ángel del Señor y un ser humano, que son bastante pocas en la palabra del Señor. Esto que se ve aquí era para beneficiar a una persona enferma en específico y tenía que cumplirse rápidamente, porque dice que alguien tenía que meterse en el estanque mientras se estaba moviendo para que quedara sano, pero solo era una persona. ¿No les parece como raro? Ok, ese es, ya, listo, se fue el ángel del Señor. Era una obra difícil. Lo que estaba ahí eran ciegos, cojos,
y paralíticos. O sea, de los 3 no se hacía uno. Y tenían que correr para meterse mientras algo estaba moviendo las aguas y quedaban sanos. Eso no me suena como la obra de Dios. La historia cuenta, los historiadores que han estudiado todos estos momentos de la historia cuentan y dicen que esto era un mito. Y amigos, yo creo que hoy en día podemos ver mucho esa creencia en nuestro país. Como que alguien comienza con un mito de que recibió algo sobrenatural, una sanidad, como en este caso, pero es simplemente algo que no le da la gloria a Dios y que si lo comparamos con cómo Dios actúa en la palabra del Señor, como que no cuadra. Ya lo dije y lo vuelvo a decir. El único Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que merece toda la gloria, toda nuestra adoración, todo el poder y todo el honor, lo encontramos perfectamente descrito en este libro y en ningún otro lado. No sustituyamos a Jesucristo, que lo tenemos accesible por ninguna otra cosa. Él no necesita intermediarios. Podemos ir directamente a Jesús. Ahora bien, aún más importante que seguir deteniéndonos en aspectos de mitos y tradiciones, mejor volvamos a enfocarnos en ese Jesús que sí merece nuestra adoración. Y quiero que volvamos a leer Juan 5, del 5 al 9, que dice así. Entre ellos, entre los enfermos, se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, ojo, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. Amigos, notemos que ahí en medio de enfermos, en medio de creyenceros, en medio de creyentes de supersticiones, en medio de adoradores de dioses falsos, ahí llega nuestro Señor. Y amigos, no llega a juzgar a nadie, no llega a señalar a nadie, no llega a botar mesas como lo había hecho en el otro momento en Jerusalén. Él llega con otra misión total y completamente. Él llega con una misión en específico. Él va directo a un hombre inválido. Dice el versículo 5 que estaba ahí y llevaba enfermo 38 años. Y Jesús lo ve ahí tirado en el suelo. Yo quiero que una vez más utilicen su imaginación para esto. Yo estoy seguro que muchas veces hemos ido por la calle y hemos visto a un hombre tirado en el piso. Y no podría pensar que ustedes no, pero a mí eso siempre me impresiona. Es más, a veces hasta me asusta un toque, ¿verdad? Como que uno hace como, uy, un hombre tirado en el piso. Y además ese hombre era inválido. Y Jesús va directo a ese hombre. Ojo, Jesús no se tropieza con él. O el hombre no llega, como lo vimos la semana pasada con Iván, que el funcionario real fue el que llegó a donde Jesús. No. Jesús va. Lo que el texto nos dice es que él lo vio y fue. Amigos, Jesús escogió a este enfermo de en medio de la gran multitud de enfermos que estaban ahí. Él lo escogió específicamente a él. ¿Por algo que el enfermo había hecho? No, o al menos el texto no nos dice eso. ¿Por las buenas obras y por lo bueno y por el buen corazón que tenía el enfermo? No. O al menos el texto no nos dice eso. Lo único que nos dice el texto, y es a donde nosotros nos deberíamos de quedar porque no tenemos que agregarle nada a la palabra del Señor, es que Jesús fue a él y lo escogió
Es más, me atrevo a decir que el apóstol Juan no escribe por qué Jesús lo escogió, porque no es nuestra función saber por qué Jesús escoge a alguien. Nosotros no somos Dios. Lo que tenemos que saber es que Jesús fue y lo escogió en medio de la multitud. Ayer tuve una reunión preciosa con una señora que viene aquí a la iglesia. Yo me imagino que esa señora debe tener como unos 60 años y lo que quiero es los he puesto mucho a utilizar su imaginación, pero quiero que utilicen su imaginación otra vez más y si la ven el fin de semana o me preguntan quién es, yo les puedo decir porque es un testimonio lindísimo. Pero es una señora, es más pequeñita que yo, tiene anteojos y es como una abuelita preciosa, ¿verdad? Como que uno le habla a ella, responde con palabras de amor y habla así, tranquilita y es preciosa. Es demasiado linda, una señora demasiado linda, demasiado calmada. Y parte de la reunión que estábamos teniendo, estábamos hablando de cómo había sido su vida pasada y cómo había sido el momento en el que Dios le había abierto los ojos a las buenas noticias y cuál había sido ese cambio. Y en eso yo estoy hablando y la señora baja así la cabeza, se quita los anteojos y yo dije, ay mamá, ¿qué está pasando? Y agarra un Kleenex y se empieza a limpiarlas. Cuando eso pasa en una reunión y uno está al frente de la otra persona, lo primero que yo dije fue como, uy, algo dije. Qué madre, porque estábamos hablando de Dios. Y se limpia las lágrimas y me dice esto, y abro comillas, porque nunca se me va a olvidar. Me dijo, Patiño, lo que a mí más me sorprende es que Jesús, de todas las personas que existen, me vio a mí y me escogió a mí sin yo merecerlo. Yo me quedé, yo cerré los ojos y ella lloraba y era un momento demasiado como lleno de la gloria de Dios. Y cuando yo pude decir algo, lo que dije fue como que esto nunca nos deje de sorprender. Amigos, si usted tiene a Jesús en su corazón, que nunca lo deje de sorprender, que sin usted merecerlo, en medio de una multitud, Jesús lo escogió a usted. Todos estamos enfermos, pero Jesús lo escogió a usted. Jesús me escogió a mí. Que eso nunca nos deje de sorprender. ¿Por qué nos escogió? La verdad yo no sé por qué me escogió a mí. Pero el Señor es misericordioso. Pura, infinita misericordia. En ese momento escogió a ese inválido tirado en el piso. Y en algún momento lo escogió a usted. Nunca piense que lo escogió usted porque usted lo merecía. Y aunque usted crea que sí, yo le estoy diciendo que no. Pero lo que sí tenga certeza es que si usted tiene a Jesús en su corazón, usted fue escogido por Él. Sigamos adelante. El versículo 6 dice que Jesús lo vio ahí tirado en el suelo y podemos ponerlo arriba. Dice, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así. La palabra que se utiliza en el lenguaje original cuando dice que Jesús se enteró, no se refiere a que alguien más se lo contó. Se refiere a que Él en su sabiduría divina sabía que este hombre tenía mucho tiempo de estar así, 38 años para ser exactos. Y quiero explicarles algo, un poquitito de teoría, pero yo creo que podemos aprender juntos. Hay algo que se le llama los atributos de Dios. Y este atributo de Dios se le llama omnisciencia. Omnisciencia. Y tenemos ahí arriba la definición de omnisciencia. Omnisciencia es el atributo que afirma que Dios todo lo sabe,
plena y perfectamente. Ojo, las cosas pasadas, las cosas presentes y las cosas futuras. Vean cómo lo explica el Salmo 139, versículos del 1 al 4, que dice así: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, la sabes toda. Eso es la omnisciencia. Jesús sabía todo de este hombre. Sabía su enfermedad, sabía todo. Es que no tengo ni siquiera que describirlo. Todo lo sabía de este hombre. Y esto nos dice algo digno de aprender del testimonio del carácter de Jesús. Lo que esto nos enseña es que nuestro Señor, siendo omnisciente, es completamente compasivo. Y por esa compasión escogió al enfermo. Nuestro Dios es misericordiosamente y completamente compasivo, y eso es glorioso. Una definición corta de compasivo o de compasión lo tenemos ahí arriba. Dice: compasión es mostrar comprensión y empatía hacia el sufrimiento de otros y desear ayudar. Y eso es justo lo que Jesús hizo en esta señal, lo que mostró para su gloria. Y así es con nosotros hoy. Es parte de su carácter. Jesús es el Hijo de Dios y es total y completamente omnisciente y total y completamente compasivo. Amigos, cuando la Biblia da un dato específico de algo tan no sé, como que tal vez pensemos que no suma ni resta, como la edad del hombre, eso nos está diciendo algo. Y dice que ese hombre no era la edad, era cuánto había estado enfermo. Puede ser que fuera la edad, puede ser que estaba enfermo desde el principio, no sabemos eso. Pero lo que dice es que ese hombre tenía 38 años de estar enfermo. Creo que el 95% de las personas de este salón no llegan a los 38 años. 38 años. Y 38 años después del comienzo de su enfermedad, Jesús lo sana. Ese era el tiempo perfecto, según la voluntad perfecta y la sabiduría perfecta de Dios para sanar a ese hombre. No tenía que ser antes, no tenía que ser después, era en ese momento preciso. Nuestro Dios es compasivo en el momento perfecto. Llegó tarde Jesús a sanarlo, llegó 38 años después, llegó tarde. No llegó tarde. Jesús nunca llega tarde. Y le pregunto a usted para aplicarlo, ¿por qué a veces pensamos que Dios se está tardando con nosotros? Ese hombre llevaba enfermo 38 años. Y a veces vivimos pensando que Dios está tardando. Ay, es que llevo demasiado tiempo soltero. Seguro Dios se olvidó de mí. Ay, es que llevo demasiado tiempo sin trabajo. Seguro Dios se olvidó de mí. Llevo demasiado tiempo enfermo. Seguro Dios se olvidó de mí. ¿Sabe cómo combatir con esos pensamientos? Vea esta historia, recuerde este sermón y sepa que nuestro Señor omnisciente es compasivo y sus tiempos son perfectos. ¡Qué glorioso! Él no se olvida, Él no llega tarde. Él es compasivo, ese es el Dios que adoramos, el Dios que seguimos y al creer en su nombre tenemos vida. Y quiero darles, además de su compasión y su omnisciencia,
un último atributo, otra fuente de seguridad y de esperanza. Hay un último atributo que quiero mencionar, que es la inmutabilidad de Dios. Ahí tenemos la definición. La inmutabilidad significa, es el atributo que afirma que Dios, ojo, no cambia en su ser, ni en su naturaleza divina, ni en su carácter, ni en sus propósitos. Vea cómo lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Ustedes han visto una sombra cómo se mueve, va detrás de uno siempre, es nuestra sombra. El Señor no cambia ni se mueve como las sombras. Y amigos, si nuestro Dios no cambia hoy en día, hoy nuestro Señor sigue siendo compasivo. Y nunca va a dejar de serlo. Nunca. Él no cambia. Qué esperanza en nuestras luchas, en nuestros sufrimientos, en nuestras enfermedades. Él tiene compasión, Él tiene empatía hacia ese sufrimiento. Él desea ayudar y Él no llega tarde. Ese es Jesús. Entonces le estoy hablando directamente a usted. Si usted tiene ese pensamiento de que Jesús se ha olvidado de usted o que viene tarde, Él nunca llega tarde. Ahora, ¿va a ser sano todo el mundo de su enfermedad? ¿Va a encontrar todo el mundo su novio o su novia? ¿Va a encontrar todo el mundo su trabajo? No, eso no es lo que yo estoy diciendo, porque Jesús no llega tarde, aunque a veces llegue cuando ya no estemos en esta tierra. Pero amigos, para todos los que ponemos nuestra fe en Jesucristo, el momento de la sanidad completa llega, es una promesa. Va a llegar. No generalmente en esta vida, no generalmente en esta parte de la eternidad, pero llega. Y si llega en esta vida, va a llegar en el tiempo perfecto, en el momento perfecto, según su voluntad perfecta. Y lo que yo quiero decirle es que si no ha llegado, ore. Pídale, no pare de orar. Siga pidiéndole al Señor. Ore para crecer en fe, de lo compasivo y lo omnisciente que Él es. Pídale al Señor que traiga esto a su memoria constantemente. Cuando el enemigo trata de decirle que el Señor se ha olvidado de usted, siga orando. Quiero que veamos las tres definiciones juntas, Nico. Y puse arriba: Jesús es. Jesús es omnisciente, o sea, todo lo sabe plena y perfectamente, las cosas pasadas, presentes y futuras. Jesús es compasivo, Él muestra compasión y empatía hacia el sufrimiento de otros y desea ayudar. Y Jesús es inmutable, Él afirma que es Dios y no cambia ni en su naturaleza divina, ni en su carácter, ni en sus propósitos. Amigos, Jesús es el Hijo de Dios. Sigamos adelante. Jesús se acerca a él y le hace una pregunta y le dice: ¿quieres quedar sano? Podríamos pensar que esta pregunta es muy extraña, como cuando uno ve a una persona que se acaba de cortar el pelo y le dice: ¿te cortaste el pelo? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado 1000 veces, me pasó ayer y fue súper incómodo. La muchacha tenía el pelo como por aquí, llegó con el pelo como por aquí. Yo: hey, ¿te cortaste el pelo? Jesús le dice a un hombre inválido y tirado en el piso: ¿quieres quedar sano? Y puede que pensemos que esta pregunta es de ese tipo, pero amigos, aquí lo que Jesús estaba buscando es que el hombre con su boca proclamara que aún él tenía esperanza y ganas de quedar sano. Y que Jesús supiera por lo menos de que él no estaba ciego a su enfermedad. O sea, que él sabía que estaba enfermo. Y esto es justo lo que da el paralítico. Él da señales de querer ser sano, porque aún siendo dirigido hacia algo que no lo iba a sanar, el agua no lo iba a sanar, él seguía en su alma queriendo que alguien lo metiera a ese estanque. Ojo esto. Dicen los estudiosos de la historia que en aquellos tiempos habían algunos enfermos que recibían ciertos beneficios por su enfermedad. Ojo.
Por ende, por más de que tuvieran una manera de quedar sanos, preferían seguir enfermos para no perder los beneficios que les daba el gobierno, o como sea que se llamaba en ese momento, por su enfermedad. Y a mí eso me suena muy similar a lo que a veces nos pasa hoy en día. Muy a menudo, aún sabiendo que podemos encontrar sanidad en Jesús, preferimos seguir con los beneficios que nos da el mundo y el pecado. Amigos, yo creo que esta pregunta nos las hace Jesús, nos las hace la palabra de Dios a todos nosotros hoy. ¿Quiere quedar sano? Y yo le puedo agregar algo. ¿En serio? ¿En serio quiere quedar sano? ¿Seguro que quiere quedar sano? Porque si usted quiere quedar sano, tiene que entregármelo todo. Hace poco estuve en una reunión con una persona en la comunidad y hablando de las luchas que ella tenía, me confesó que ella había entregado su vida a Cristo, pero que en su corazón ella sabía que había ciertas áreas que las tenía cerradas con un montón de candados para que Dios no se las tocara. Y ella misma decía, como si yo pudiera darle permiso a Dios de qué puede cambiar en mí. Pero si somos honestos, yo creo que muchas veces vivimos así. Recibimos que el Señor es nuestro Dios, que el Señor es Rey, pero cuando el Señor llega a esas luchas, cuando el Señor nos pide que dejemos de fumar marihuana, cuando el Señor nos pide que dejemos de acostarnos con nuestra novia, que todavía no es nuestra esposa, cuando el Señor nos pide que respetemos a nuestros padres, cuando el Señor nos pide que dejemos de mentir y hablemos con la verdad, ahí decimos, no. No, Señor, todavía no. Yo era así, amigos. Fui así por mucho tiempo. Y el Señor en su misericordia siguió conmigo. Entonces, si usted hoy es así, por eso Jesús hace esta pregunta. Y yo le digo, ¿quiere quedar sano? Seguro. Va a costar. Hay que entregarlo todo. Pero hay que entregarlo todo por amor. Porque Él ya nos dio lo más preciado que tenía y es a Jesucristo. Jesús va directo a ese hombre de 38 años y luego de la respuesta a esa pregunta le dice, vamos ahí al versículo otra vez, le dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Y al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Amigos, Él sanó a ese hombre, Él sanó a ese hombre. ¿Y cómo lo sanó? Con su palabra. Y fue de inmediato. Al instante, aquel hombre quedó sano. Ya nos habíamos imaginado al hombre inválido. Ahora imagínese, ese hombre que usted se había imaginado ahí, ahora imagínese que de un momento a otro se para, los músculos de sus piernas empiezan a funcionar, los huesos de sus piernas y sus caderas empiezan a funcionar y está sano. Y no solo está sano, dice el texto que recoge su camilla. Sí. O sea, hacer esto, compas, para un inválido es imposible. Y él levanta su camilla. Dicen que en aquel entonces era hecha como de paja, como de paja. La enrolla, se le echa al hombro y se va. Es impresionante. Con solo la palabra de Jesús, él queda sano de inmediato. Las personas que estaban en ese estanque buscaban sanidad en un mito. Pero les digo algo con toda la autoridad que el Señor me ha dado para estar aquí al frente de ustedes. Lo único que puede traer sanidad verdaderamente es Jesús a través de sus palabras. No hay ningún santo, no hay ningún ángel, ni ninguna rutina, ni ningún día especial, ni ningún amuleto de la suerte. Nada puede traer sanidad. Solo Jesús puede traer sanidad. Él no necesita intermediarios, no necesita sacrificios espectaculares, no necesita que corramos directamente mientras el agua se está moviendo. Él solo quiere nuestra entrega total y nuestro corazón completo. Pero lo único que trae sanidad es Jesús.
por bendita gracia lo trae a través del Evangelio. A menudo nos utiliza también a nosotros para recordarle eso, el Evangelio, a otros y que sean sanos. Que salga de nuestra boca siempre lo que dice el apóstol Pedro, que vemos escrito en Juan 6, versículo 68, que dice así: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mientras escribía esto, me acordé de una canción que yo escuchaba cuando apenas estaba siguiendo a Cristo, que decía, ¿a quién iré sino a ti, Jesús? Benji, ¿usted se acuerda cuál es la canción? Es de Crossover. Solo tú tienes palabras de vida. ¿Qué piensa? ¿Quién iré sino a ti? Qué lindo. ¿A quién iremos? Solo Jesús tiene palabras de vida. ¿A quién iremos? Para ir terminando, amigos, quisiera que viéramos lo que nos dice Juan que sucedió con el hombre, con el ex inválido. Dice Juan que el hombre, luego de recoger su camilla y echar a andar, esto lo podemos ver en el resto de versículos, pero no lo vamos a leer todos por el tiempo. Luego de recoger su camilla y echar a andar, se topó con los judíos, que estos ni siquiera se sorprenden de ver la sanidad inmediata del hombre que había hecho Jesús, pero se concentran una vez más en sus reglas y tradiciones. Dice el final del texto que Jesús sanó al hombre en sábado. ¿Qué significa esto? Voy a explicarlo rápidamente. En los 10 mandamientos que tenía el pueblo de Israel y que era su ley, la ley que Dios había dado, se dice que en sábado no se debe hacer ningún trabajo. Pues resulta que los judíos de esta época, los 10 mandamientos se habían dado muchísimos años antes. Los judíos y los maestros de la ley de esta época, dicen los estudiosos, que le habían agregado aproximadamente 39 reglas más a ese mandamiento de que no se debía hacer trabajo en el sábado. Y uno de estos era que nadie podía cargar nada en sus hombros del punto A al punto B. Por eso inmediatamente cuando ven al hombre cargando una camilla, no les interesa si antes era inválido o no. Van directamente a él por romper una de estas tradiciones que ellos tenían. El hombre dice que quien lo sanó, o sea, les externa que él fue sanado. Entonces los judíos no tenían ningún pretexto, que quien lo sanó le dijo que cargara su camilla también, pero que él no sabía quién era el que lo había sanado. Y dice la Biblia que era porque Jesús se había escabullido entre la multitud. Lo he dicho varias veces, pero lo voy a repetir en este sermón. Jesús se escabullía porque él no quería que con bombos y platillos en ese momento lo hicieran rey. Todavía no había llegado su hora. ¿Se acuerdan que les expliqué lo que significaba la hora? Todavía no había llegado su hora. Entonces él sana y se escabulle entre la multitud. Pero Juan no nos deja ahí. Vean lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 14. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo. ¿A quién? Al ex inválido. Y le dijo, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar. No sea que te ocurra algo peor. El hombre que antes había sido inválido había pasado en el estanque con dioses falsos durante 38 años. Y el texto nos dice que había llegado al templo donde se adoraba al Dios verdadero. Es posible que ese hombre había pasado 38 años sin poder ir al templo. Esto lo estoy sacando yo de mi cerebro porque el texto no nos lo dice. Puede ser que alguien lo hubiera llevado, pero es probable que este hombre tenía 38 años de no poder entrar al templo. Y Jesús, en medio de la gran multitud que había ahí, porque era una fiesta de los judíos, vuelve otra vez a encontrar a ese mismo hombre. Amigos, nosotros estoy casi seguro que todos hemos estado en un lugar donde hay una multitud gigante y uno se topa a alguien es que dice, madre, pura vida, todo bien, y se va. Y cuesta mucho, si la multitud es gigantesca, que uno se lo vuelva a topar, ¿cierto? Pero Jesús va otra vez directamente a él. Jesús sabía exactamente dónde estaba este ciego porque le faltaba todavía decirle algo. Él se lo vuelve a encontrar y le dice, mira, recuerda que ya has quedado sano.
Pero ahora hay algo más importante que el ex inválido tenía que hacer, y eso está basado en el cuidado de su alma. Según los estudiosos, no generalmente esta frase que sigue significa que el enfermo había estado enfermo porque había pecado, aunque no podemos no decir que el pecado muchas veces tiene como consecuencia alguna enfermedad, especialmente algo que tenga que ver con ser inválido. Y no sé, tal vez en su borrachera se tiró de un lugar y quedó inválido, ¿sí me explico? Entonces, a eso no puedo decir que el pecado no puede tener una consecuencia de una enfermedad, pero no generalmente a eso se estaba refiriendo Juan cuando escribe eso. Esto lo saqué de los textos que yo estudio, de las Biblias de estudio. Pero lo que es fijo es que Jesús quería sanar el alma de este hombre y que este hombre tuviera vida. Y eso es lo que quiere con nosotros el día de hoy también. Él no solo desea, nosotros no debemos solamente pedir y desear nuestra sanidad física o el cumplimiento de nuestras metas o nuestros sueños, sino deberíamos de desear y pedir cuidar nuestra sanidad interna. Abrir nuestros ojos y ver la gloriosa luz de Jesucristo y asegurarnos la vida eterna y la esperanza reservada en el cielo, que es inmarchitable y que nadie nos las puede quitar si ya aceptamos a Jesucristo por fe. Porque amigos, debido a la caída de Adán, que fue el primer hombre, todos nacemos con pecado. Todos estamos enfermos. Todos tenemos la peor enfermedad de todas, y es el pecado. Pero Dios en su momento preciso y perfecto envió a Jesucristo a este mundo, envió a la luz a este mundo para que viviera en medio de nosotros, nos diera estas enseñanzas, muriera en una cruz, resucitara el tercer día, ascendiera al cielo para que todos aquellos que creemos en Él tuviéramos vida eterna, vida con Él para siempre. Pero Juan 1 nos lo dice muy bien, aquellos que no lo aceptan, castigo eterno. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Amigos, hay algo peor que la enfermedad física, ser parapléjico, ser inválido en este caso, y es el castigo eterno. Recordemos una vez más, Jesús no tarda, Jesús no viene tarde. Y en el día en que Él vuelva, escucharemos su voz una vez más. Y el camino de la vida eterna o el camino del castigo eterno será definitivo en nuestra vida. Vean lo que dice Juan 5, 24 al 29. Este es Jesús hablando y dice así. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro, dice otra vez, que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora, ojo, en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz una vez más y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Amigos, la resurrección es un hecho. Todos vamos a resucitar. Pero algunos para vida y otros para castigo eterno. La mayor enfermedad que tiene cualquier ser humano es el pecado. Si usted ha escuchado la voz del Hijo de Dios, pero no la ha aceptado, tenga cuidado. Porque puede ser que cuando la vuelva a escuchar, ya no haya vuelta atrás. Tenga cuidado. Pero amigos, aquí estamos estudiando una serie y creo que todos estamos buscando al Señor y conocerlo mejor. Y la serie se llama Para que ustedes crean y a través de creer en el nombre de Jesús tenga vida. Así que si usted ya escuchó la voz del Hijo de Dios y la recibió, la próxima vez que escuche auditivamente la voz del Hijo de Dios, usted resucitará para tener vida eterna. ¡Qué regalo!
Y eso es una promesa. Fuimos salvados de la muerte eterna gracias a Jesucristo. Y cierro con lo que dice Efesios 2, versículos 4 y 5, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados.